Señores, tenemos un invitado, amigo, el arquitecto Omar Rancière, que nos va a hablar un poquito de Gascue. José Israel Cuello, a pesar de que dice que nació en Santiago y es un santiaguero ilustre, yo creo que él y yo tenemos mucha experiencia gascuense, no vacuente, sino gascuense. Y yo quisiera iniciar la conversación con Omar y con José con un reportaje que alguien hizo y que espero que esa persona que hizo ese medio nos perdone, que no le vamos a dar el crédito porque lo encontré en los medios digitales. Bien, señores, tenemos al arquitecto Omar Rancière. Omar es arquitecto, pero como todos los profesionales, o hacen una especialidad o se inclinan por estudiar un tema. Él estudió Gascue y nosotros no lo vamos a arrinconar en Gascue nada más, sino que hay algo que debió de edificarse para poder meterse en eso, y es el marco legal, porque a veces tenemos al arquitecto Musa en San Pedro de Macorís, que remodeló la catedral y que hay algunas casas en Macorís, y tenemos un problema grande en Santiago con la clínica Corominas, que quiere hacer un elevado sobre la calle, y dicen que eso es patrimonio de Santiago. Sin embargo, esa zona yo fui a verla y no vi nada que sea que identifique la época ni republicana ni colonial de Santiago en esa zona. Ahora, Gascue y otras, Puerto Plata, el Parque de Montecristi. Yo quiero preguntarte, Omar, ¿cuál es el límite que regula a un propietario, a un gobierno, a un municipio a decir, Gascue es patrimonio cultural? Sí, pero espérate, esa es mi casa y yo quiero hacer una torre ahí. Mira, ahora mismo, muchas casas han sido demolidas para hacer torres en el mismo Gascue. Y cuando tú ves una casa, como por ejemplo la Casa de las Raíces, que ahí la viste, o la casa donde murió Robert Reed Cabral, ahí en la Caunabo, en el corazón de Gascue, posiblemente alguien necesite un dinero y lo venda. ¿Cuál es la costumbre, el hábito y que la ley le permite disponer de ello? Que no sea remodelarla. Bueno, primero... Gracias a ti, gracias. Agradecerle esta oportunidad de reflexionar sobre un sector de la ciudad que es recurrente discutir sobre él porque es un sector importante. Dentro del marco legal, Gascue no está dentro de la delimitación de centro histórico. Aquí por ley hay 3 o 4 centros históricos definidos, que es la ciudad colonial de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago y Puerto Plata. No hay otros centros históricos definidos por ley. Pero en términos de la práctica de planificación urbana, un ayuntamiento puede declarar un sector como sector de importancia que debe ser protegido. El caso de Gascue, aunque no hay esa declaración de centro histórico oficial, se considera que Gascue es un modelo de urbanización caribeña que se dio no solo aquí en Santo Domingo, sino en las islas del Caribe, sobre todo en Cuba y Puerto Rico, donde la burguesía de cada uno de esos países se instalan en esos barrios. En Santo Domingo fue producto de la estrechez y el problema recurrente político en la ciudad de Santo Domingo a principios del siglo, que hizo que la burguesía urbana se trasladara donde ellos tenían su casa de vacaciones. En términos legales, vuelvo y le digo, hay una discrecionalidad por parte del ayuntamiento de manejar un centro o un barrio de manera particular, y para eso se hacen planes parciales. Con Gascue se han hecho varios planes parciales. Con la ciudad, en sentido general, se ha hecho lo mismo. El problema
de los planes parciales de la normativa es que son aplicadas por funcionarios que normalmente no tienen el conocimiento necesario para apreciar la profundidad de la normativa o tienen intereses particulares para no aplicarla. Por eso nosotros decimos que lo importante de un proceso normativo es convencer a los funcionarios que van a aplicar ese plan. En Gascue hay, como decía, un plan que se ha hecho, se comenzó a plantear desde el final de los años 90 del siglo pasado, y está una resolución también emitida por el ayuntamiento, pero el tema es que no se han cumplido lo que se establece en las normas y lo que establece la ley. Hay un grupo de instituciones, de entidades académicas, que entendemos que Gascue debe protegerse sin detener el desarrollo de la zona. ¿Es posible que convivan estas dos cosas? Sí. Bueno, ya Gascue ha perdido mucho de lo que era. Yo hablo de la paradoja de Gascue. ¿Cuál es la paradoja de Gascue? Que nosotros tenemos una serie de desarrolladores de proyectos que promueven su proyecto con los valores del Gascue tradicional. Sí, tú consigues tierra en Gascue más barata que en Naco. Sí, sí. Pero esos valores que ellos promueven en su proyecto son los que ellos están destruyendo. Están terminando la valorización. José tiene experiencia en el fenómeno colonial, que también tuvo en principio problemas. Ahora, Julito, tú dijiste algo que es el meollo del asunto. ¿Cómo tratar una persona que tiene una propiedad, tiene necesidades económicas y no puede desarrollarla por el tema de que esté protegido? En otros países lo que se estila, hay un procedimiento que se llama la transferencia de derecho de construcción. Si alguien que va a hacer un proyecto, digamos, aquí en esta zona del polígono central, quiere que le den 2 pisos más de lo que dice la normativa. En Gascue hay una familia que quiere vender un bien protegido y lo que se hace es que ese promotor le pague a esa persona que está en Gascue para que no demuela y a él le permitan construir, digamos, 2 pisos más. Es un procedimiento que la complicación es que tiene que ser muy transparente para que no se convierta en un generador de corrupción. Y el otro es simplemente negociar, el Estado asumiendo su rol, que tiene que ver también con la protección histórica, negociar con esas personas. Pero ahora mismo no se está aplicando ni uno de los ni lo otro. Muchas veces hacen construcciones ilegales. Hay una zona de Gascue, la zona de la Danae, que está llena de construcciones ilegales y nadie lo supervisa. Pero en el Gascue se acusa también un abandono. Así, mientras conversábamos, mientras tú hablabas, pienso en 2 casas, 2 edificaciones emblemáticas. La casa de la familia Herrera Báez, que está en Independencia, esquina Pasteur, que está abandonada hace muchísimos años. Hace mucho tiempo. Un restaurante Taciro se llamaba. Lo compró ahora el señor de enfrente, donde uno come, sí, los hermanos Cosa. Villar lo compraron. Lo compró Villar. ¿Esa era la casa de quién? De los Herrera Báez, ¿verdad? De los Herrera Báez, sí. Y está el Instituto Escuela, que también es una construcción muy emblemática. Abandonado y triste. Abandonados. Pero hay decenas de casas así mismo. Sí, hay un grupo de casas. ¿Y ese abandono? Por ejemplo, la Santiago con Elvira Mendoza, hay una también enorme ahí, bonita, que está en ruina. Hay muchas de esas casas o eran de familiares de los Trujillo que fueron ocupadas en un momento, o tienen problemas en términos de la sucesión que se arma cuando muere el cabeza de familia. Yo entiendo que en Gascue, respondiendo un poco a la pregunta del doctor Jacín, puede convivir
puede transformarse. Pero además, Gascue tiene otra característica, Omar, que son bueno, como las familias que vivían ahí, son los solares que tienen vocación de vagancia. Así como muchos muchachos que nacieron ahí, ninguno sirvió para nada, así hay solares que nunca se han construido. Sí. En el de al lado se han hecho 4 casas ya. La tumban, la hacen, la vuelven y la pelean, pero el otro es vago, nació para vago. Hay algunos, no hay tanto, pero hay algunos pero hay más de 5 que también han sido patios de grandes mansiones, ¿sí? Que pueden desarrollarse. Esos son de los espacios que deben desarrollarse en Gascue para dar, digamos, satisfacer la demanda que tiene Gascue. Lo que no podemos es permitir que se siga desarrollando sin una normativa clara que maneje los criterios de conservación y de desarrollo, porque ahora mismo el que está marcando la normativa en Gascue es el desarrollador, que va con un proyecto y dice, no, yo voy a invertir tantos millones aquí y usted me lo tiene que probar. Pero el problema es quién es la autoridad que tiene jurisdicción sobre el tema. Ese es el problema. Porque hay un problema cultural. En Santiago es patrimonio cultural, porque los médicos de la clínica han pedido la ayuda de patrimonio, pero de aquí de cultura, no del Ayuntamiento de Santiago. Es responsabilidad de las dos instituciones. Realmente Patrimonio Monumental está responsabilizada de llevar el proceso de conservación de los centros históricos. Y el ayuntamiento, por ley, tiene la potestad de regular y normar la ciudad, incluyendo los centros históricos, que ha sido una de las contradicciones que se ha presentado aquí en la zona colonial. Pero turismo mete la mano también. Ahora turismo está trabajando en eso. Sí. Y eso es de los temas que no se han... Y en el caso de la zona colonial, la iglesia también determina todo. También se iba a hacer una institución. Y ni hablar de otra institución prácticamente innombrable, pero hay que nombrar la familia Vicini. Bueno. Porque tiene la mayoría de las casas. Sí, pero los Vicini, yo creo que, siendo justo, ellos han tratado de mantener el patrimonio cultural. Ellos no, el patrimonio monumental. Sí, ellos no han demolido nada, al contrario. Es una suerte que Vicini trabaja muy bien, pero el tema es que se está gentrificando la ciudad colonial. Es decir, hay un cambio de uso que tiende a sacar la población original de la zona colonial, porque se están haciendo hoteles, restaurantes, se están preferenciando los usos turísticos. Es muy costoso que el Estado declare todo eso propiedad del Estado y compense a esa persona. Muy costoso. Sería muy costoso. Sería muy costoso. Lo ideal es que se haga un joint venture con los propietarios. El caso de Jacagua en Santiago. ¿Qué es Jacagua? Jacagua fue el asiento original de la ciudad. Ya. Que fue destruido por un terremoto. Jacagua. Sí. Bueno, ya Jacagua es urbano. No. Sí, hay avenida. La circunvalación pasa más allá de Jacagua. Ahora el Comité de Monumentos y Sitios está proponiendo que se rescate las ruinas de Jacagua. Pero espérate, pero es que hace muchísimos años que Balaguer lo declaró patrimonio nacional y de interés público. Lamentablemente al único que le ha interesado el tema de la restauración del patrimonio. El peligro de Gascue hoy es por necesidades de propietario, porque la autoridad no esté definida o porque realmente están siendo permisivos. ¿A dónde tú todo lo que usted ha mencionado. Todo concurre. Mire lo que está pasando. Usted que mencionó la Casa de las Raíces. En estos días la oficina del despacho de la primera dama publicó un aviso de licitación, casi 9 millones de pesos, para remozar la Casa de las Raíces. Porque está al lado de la Casa de la primera dama. Está al lado de la Casa de la Primera. El temor de la... ¿Y de quién es esa casa? Eso es del Estado. Allá del Estado, sí, qué bueno. Del Estado. El temor es que se haga una intervención que le corten las raíces, que le quite que le quite el valor que tiene. Entonces lo que se está planteando... Y eso es de concreto, esas raíces. Sí. Entonces es una obra de arte además, ¿verdad? Sí. Eso lo hizo
el ingeniero Hermógenes García, que además fue uno de los aviadores dominicanos, construyó el primer avión dominicano. Sí, ahí hay el poliplano. Exacto, el poliplano. Pero es el despacho de la primera dama es una buena iniciativa, pero nosotros tenemos temor a que se haga mal. Es lo que yo llamo el síndrome de Emiliano Tejera, bien muerto pero mal matado. Hay muchas buenas intenciones que cuando se van a hacer... Y eso de esa zona que ellos plantean, inclusive los primeros pasos que se dieron para hacer Gascue, el porqué, el hacinamiento en la ciudad colonial, en Ciudad Nueva, produjo, hasta enfermedades, dice, que se producían, produjo que las familias más pudientes hicieran sus casas, convirtiendo eso en un jardín, porque todas las casas tenían el doble o el triple. Una de las características de Agua es que no tiene parque, no tiene plaza. No, porque era todo un parque. Todo era un parque. Se planteaba que no se hizo ese parque porque todo era un parque. Y eso que hizo turismo, y que está haciendo turismo, que coge 2 o 3 casas y las pinta o las controla ahí. Tú coges, por ejemplo, frente a la iglesia Mercedes, y hay 6 casas que ellos controlan y pintan y le ponen... Sí, eso es parte del proyecto del fomento al turismo en la zona colonial. Es un programa que se llamó del rescate de la fachada. Esa es una de las iniciativas que yo creo que son buenas en principio, pero al final ¿quién le sigue dando mantenimiento a esa casa? Muchas de esas casas y edificios están vacíos. En el Conde hay como 9 edificaciones muy importantes cerradas que están vacías y se han hecho los trabajos de... Y a juicio tuyo, el Vaquero, el 10 y el Copelo son patrimonio de la ciudad. Sí, sí, señor. Son 3 piezas, 2 de un periodo y el Copelo. El Copelo es el primer edificio moderno que se hace en el país. El primer edificio moderno lo hizo Guillermo González Sánchez. Pero Guillermo González lo hizo todo aquí. El Jaragua también. El Jaragua lo hizo, sí. Y el parte de la feria también. ¿Parte? De la feria. Estaba vivo, el Congreso y el Ayuntamiento son de Guillermo. Murió con Balaguer en el poder. Pero, por ejemplo, el Vaquero y el 10 lo hizo Benigno Trueba, el papá de Benigno Trueba, puertorriqueño que se radicó aquí. No era arquitecto, era ingeniero de camino. Sí, él fue que inició la fábrica de puertas después, aquí grande. Sí. Adelante, Carlos. Que muchas personas a veces rehuyen un poquito lo que es invertir en una remodelación para negocio o para lo que sea, para el fin que sea, o residencial, en la zona colonial y en Gascue, porque dicen que es muy alto el costo, porque quizás el deterioro que llega a tener una de esas edificaciones, incluyendo una pesadilla tener que trabajar, por ejemplo, con la plomería, que es la queja que uno más escucha. Entonces, esas no son cosas que es un argumento válido, es un obstáculo o es algo que puede ahuyentar a gente a invertir en esa remodelación y rescate. Que sea un argumento válido, porque el hecho de rescatar un edificio que tiene importancia histórica es un valor agregado a lo que ellos hacen, ¿no? Y ellos pueden manejar esa idea de eso como un valor agregado. Lo peligroso es que mucha gente dice, no, es que esas son edificaciones viejas, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros preservando? Vamos a hacer una cosa nueva para que el progreso... Pero eso mismo dijeron cuando hicieron el Copelo. Sí. Porque ahí había un edificio. Cuando hicieron se llevaron el cerame y el 10. ¿Tiene noticia de que la ley de uso de suelos afecta ese área o esa área no? La nueva ley de uso de suelo. Eso no tiene que ver. Ahí hay un tema. Yo trabajé en esa ley, en la formulación. La ley de uso de suelo es una ley a nivel macro, no entra en las particularidades de las normativas, porque las normativas las tienen que hacer los ayuntamientos. Claro. La ley lo que se convierte es en un referente para que se hagan esas normativas, pero no entran en esa particularidad. Pero a mí me da risa cuando algún amigo mío va a poner un negocio y pone un letrero y viene alguien y le dice, mira, ese letrero no va, y se lo quita, porque el letrero no va acorde con
con el negocio. Pero resulta que entonces en Gascue desbaratan una casa vieja y hacen una torre, pero ahí no se meten. Entonces, no, lo que pasa es que, como decía al principio, Gascue no está tipificado legalmente como patrimonio, un centro histórico. Se ha asumido, y eso yo creo que hay que decirlo, tanto el ayuntamiento como Cultura lo ha asumido como un espacio que debe preservarse, pero no está tipificado como un centro histórico. Por eso las normativas en la zona colonial son más restrictivas que en Gascue. Eso es lo que pasa con... Ok, eso no es algo que pasó aquí. Yo supongo que Europa vivió lo mismo. Y me dicen los señores que han viajado a esas ciudades, como el señor Cuello, dice que Praga es la ciudad más bonita del mundo. Ahora, yo pregunto, en Praga, ¿qué aplicaron, José? Bueno, Praga fue beneficiaria... Está como la hicieron hace 1000 años. Fue beneficiada por el aislamiento, esa es la realidad. Ajá, ¿eh? Sí. Es como Cuba, que está beneficiada ahora. Cuba, ahora, por ejemplo, ha conservado muchísimas cosas porque no se ha hecho pues nada. fue por el aislamiento, no por exactamente. Naturalmente, hay que decir que en el centro histórico de La Habana, ahí se ha hecho un trabajo que lo preñaron aquí, se preñó aquí. Sí. Porque cuando Eusebio Leal vino al país por la primera vez, con los restos en el traslado de los restos de Fabio Fiallo, él se impresionó por el trabajo que había hecho Balaguer en la zona colonial y acogió la idea, se la vendió bien a Fidel directamente, y eso hizo que se salvaran muchas obras importantes que se estaban prácticamente cayendo en La Habana. Eusebio Leal ha tenido carta abierta con el tema de la ciudad vieja de La Habana. Él está vivo, ¿eh? Sí. Sí, está vivo. Está en desgracia, pero está vivo. Nosotros lo que hemos tenido es que el único que le ha interesado realmente en la ciudad colonial fue a Balaguer, que hizo el rescate en los años 70. Sí. Y ahora yo creo que de nuevo se ha redescubierto el valor de la zona colonial, y por eso turismo está trabajando ahí, pero entonces le ha quitado fuerza a Cultura, que básicamente ha estado por debajo de turismo, porque el turismo tiene los recursos. Y el ayuntamiento, que no le importa eso. Ayúdame un poquito. El ayuntamiento, que tiene jerarquía jurídica sobre el tema, no le importa el tema. Ayúdame un poquito. Estaba oyendo el reportaje y veo que dan los límites de Gascue. Ahora, zona colonial y ciudad nueva. Todo lo que era intramuro es colonial y todo lo que es extramuro en el sur es ciudad. No. Hay un área intramuro. Que es ciudad nueva. Que es lo que llamo la ciudad colonial. Tiene la Pina y la... Palo Hincado, por ejemplo. ¿Qué es Palo Hincado? Palo Hincado y España, ¿es colonial? España sí. La Palo Hincado tiene un lado dentro de la ciudad colonial y otro lado en ciudad nueva. Sí. Y no todo lo que está en la ciudad colonial es colonial. Sí, hay zonas que inclusive deprimida, la zona norte de la ciudad colonial, San Lázaro. No, ya eso lo cambiaron, ahí ya están multifamiliares. Eso no, la zona colonial protegida realmente es lo que se llama la zona ¿Tú histórica. apoyarías la reconstrucción de la zona colonial y de restauración del muro real en todas sus partes? Lo del muro lo haría tú sabes que se va a la avenida, se iría a la avenida Mella entera a la esfera sur. No la avenida Mella, el muro está en el medio de las parcelas sur de la avenida Mella. Sí, pero se mete después en la avenida Mella, en la Sirena hay una parte pero en la parte de los bomberos está en la Juan Isidro Pérez. En la Juan Isidro Pérez, sí. Arquitecto, siendo el turismo uno de los renglones que genera divisa para el país, ¿no sería conveniente que las autoridades preservaran por lo menos el aspecto de la arquitectura de la parte de Gascue como un atractivo turístico? Sí, claro, ese es uno de los argumentos que se tiene. El tema con las áreas protegidas es que
por mucho tiempo se ha pensado que no son productivas, que son cosas que hay que preservar pero no producen nada. Y el discurso ha ido cambiando porque realmente las zonas protegidas son zonas que producen en términos económicos. Ok, vamos a sacarle el jugo a tu experiencia, la de José Israel. Cuando tú caminas por la zona, por Gascue, ¿qué te produce dolor? Yo vivo en Gascue. Sí, pero ¿qué cosa te produce? Caramba, ya eso se jodió, se perdió, se dañó. ¿Qué cosas son las que más te dolieron? Hay algunas áreas que me parecen que es una pérdida muy grande. Lo que era el ensanche Lugo, la Primavera. ¿Cuál es el ensanche? Esa es la zona de la Danae. ¿Dónde vive Kiko? La esquina de la... De la Junta Central. Por donde está la iglesia episcopal. En la Independencia, de ahí atrás, sí. hasta la Pastel. Son zonas que se han ido desarrollando, esa zona de Gascue, con mucha construcción ilegal. Yo pienso también en la arborización de Gascue. Si la arborización pública de Gascue era un elemento muy distintivo de Gascue, se ha ido perdiendo. Ese era un parque. Porque se hace un edificio y para entrar a los parques tumban todos los árboles que están. Sí, me llamó la atención que no vi algo, que solamente en Gascue y en lo que es hoy Villa Consuelo, Villa Francisca, Villa Juana y sobre todo donde está la Bartolomé Colón. Usted sabe que eso hace muchos años tenía una situación especial y todos los patios y todas las residencias estaban llenas de frutas, tanto en Gascue como en esa zona. Eso desapareció. Sí, ha ido desapareciendo, sobre todo en las villas, porque el concepto urbanístico que se desarrolló para hacer Villa Consuelo, Villa Francisca, que era ofertada a la clase económica más baja, eran unos solares muy profundos, que la idea era que pudieran desarrollar un huerto urbano detrás de la casa. Pero lo que se ha desarrollado eventualmente es un caserío, ¿no? Los famosos callejones. Originalmente esas villas que le llaman eran propiedades, fincas de familias pudientes, que se urbanizaron posteriormente. Todas esas villas fueron propiedades de los urbanizadores, Pedro Lluvere, esa gente que tenían grandes terrenos. Villa Consuelo era de la familia. Crecer la ciudad, lo urbanizaron. Consuelo, Francisca, Juana eran esposas de los dueños de las fincas. Sí, sí. Ingeniero, se me ocurre preguntarle, ¿por qué el desastre de la Puerta de la Misericordia nadie quiso repararlo? La Puerta de la Misericordia tiene problemas estructurales y se estaban agudizando por el paso de los vehículos. Se cerró el paso, se supone que se iba a consolidar, pero ahí entró ese periodo donde la ciudad colonial no se ha intervenido. Yo creo que ese es uno de los temas pendientes dentro de la ciudad colonial, que está relacionado con el tema de las murallas coloniales. El rescate de la muralla es una solución imprescindible para definir las entradas de la ciudad y a la vez los parqueos, simultáneamente. El tema de los parqueos es fundamental, tanto en Gascue como en la zona colonial, en la ciudad de Santo Domingo en sentido general. Es decir, hay un problema de una demanda muy alta de parqueo. ¿Por qué? Porque aquí no se ha podido desarrollar un sistema de transporte público efectivo y la gente tiene que depender o buscarse un vehículo o del concho y el motoconcho. Sí. Y eso ha generado una demanda grande de parqueo, que tiene un efecto muy malo para la ciudad. Por ejemplo, en Gascue, uno de los errores que se han estado cometidos en Gascue es que las primeras plantas de las grandes torres que están haciendo se la están dedicando a los parqueos. Y la primera planta es la zona del edificio que hace ciudad, que le da la cara a la ciudad. Imagínese usted entonces una ciudad donde en primera planta lo que va a encontrar siempre es parqueo, es una ciudad que de noche es muy insegura. Bien, yo quisiera terminar la participación de Omar Rancière
con una información que nos ha llegado de más de 2 llamadas. Se trata de lo siguiente: como es una ciudad que fue prácticamente la tercera, es Colonial, Ciudad Nueva y Gascue, así funciona. Pues tiene muchos años, debe tener 200 años, ¿verdad? No, el Gascue comienza a desarrollarse a finales del siglo XIX, principios de los siglo 20. XX. Bien, pero nos explican lo siguiente: como es una ciudad que fue creada por familias y a esas familias a veces han desaparecido y el patrimonio pues está medio en el aire, hay una cantidad de propiedades, por lo menos 3 llamadas y algunos informes en la calle, que muchas de esas casas que están vacías se deben y abandonadas a litigios que hay, como por ejemplo la de la Independencia con Frente Hermanos Villar. Hay un problema que está en corte, ya no está involucrada la familia Herrera, ellos le vendieron a una inmobiliaria y eso entonces fue ocupado ilegalmente por alguien y hay un problema. Pero ese no es el único, hay varias propiedades que o murieron los dueños originales. Era lo que tú planteabas ahorita, de que hay una serie de casas vacías, ¿no? Sí. Es un problema de que hay problemas de propiedad y a veces son del Estado. Hay también 2 casas en Gascue de españoles que se retiraron a España, murieron allá y no dejaron descendientes. Y hay problemas con esas propiedades serias aquí. De manera que... Exacto. Sí, pero el Estado lo que tiene que apropiarse de él, y justamente esas son propiedades que pueden ser modelos de actuación. Sí, pero la ley prevé que cuando ellos quedan en manos del Estado. Exacto. Bueno, pero el Estado no hace diligencia por recuperarla. No incluso propiedades, como decía hace rato sobre Jacagua, que preocupa mucho, que el gobierno no declara de interés público, ni la paga, es el otro ni problema. la asume. Pero eso que tú dices de Jacagua, La Vega Vieja, Santiago Viejo, hay varias ciudades que se fundaron en un lugar y ahora ese sitio está abandonado. Fueron devastadas por un terremoto. Esas 2 que tú mencionaste fueron devastadas por terremoto. Pero tú tienes Gombe, por ejemplo, que no es ciudad, pero era un ingenio. Sí, pero son patrimonio, ¿verdad? Sí, claro. No, pero en el Gombe... Y La Vega Vieja era también está así, pero La Vega Vieja no está integrada a La Vega. No, porque se mudó la ciudad. Pero Jacagua ya ha sido arropada por Santiago. La tasación última que se hizo de eso de 6 millones de pesos. No es nada ya, hace muchos años. Ahí hay una familia de gente muy anciana que no se puede mudar de ahí porque está cuidando lo único que tiene. El gobierno no le interviene, sin embargo, rescató los terrenos parcial del aeropuerto, hizo un parque perfecto, pero el parque ideal de Santiago está en Jacagua. O sea, el parque ideal para Santiago es Jacagua. Bueno, con el pago de la propiedad incautada, ahora se dio un caso que le van a pagar un dinero muy grande señores, ayer yo fui Caucedo. Ayer yo fui a Caucedo. En Punta Caucedo se va a pagar a una familia por sentencia del tribunal. Ayer fue un acto al Hotel Quinto Centenario y quiero decir que me parqué en el terreno del Jaragüita. Sí. Demolieron el Jaragüita. Para hacer un parqueo. Y hay un parqueíto. El Jaragüita es... Para hacer un parqueíto. Para hacer un parqueíto, porque también es chiquito. Sí, una necedad. El Jaragüita era donde vivía Guillermo González. Eso lo hizo también. Guillermo González, y por eso le decía el Jaragüita. Pero él no lo hizo. Sí, lo hizo. Perdóname. Como se hizo el oncológico de la universidad, que se hizo con los recortes del otro oncológico. Bueno, por lo menos con la ganancia del Jaragua, el Jaragüita. Gracias, arquitecto. Es tradicional eso, el huacal hizo el huacalito. Sí, el huacal y el huacalito, el Jaragua y el Jaragüita. La casa y la casita de caoba. Y la casa de caoba hizo la casa de caoba. No, pero había un lugar aquí que había una administradora y tú ibas a la casa de la administradora y te dabas cuenta de lo que estaba pasando donde ella trabajaba.
Están arreglando los baños, están instalando baños. Doctor, hay gente que ha llegado a hacer con el mismo diseño arquitectónico su casa y su tumba en el Cristo Seguro, Redentor. el Jaragüe y Jaragüita se parecían. Pero la tumba, Sí, no. sí, gracias, gracias arquitecto. Arquitecto Omar Rancier, ¿cómo le decimos? Fanático de Gascue. Apóstol de